Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo vamos a hacer para tejer estas lindas botas. Comenzamos por la parte del talón haciendo este pespunte, seguidamente 2 vueltas de contorno para pasar después a la parte delantera y tejer la capellada. Luego vamos al talón y pasamos después con esta puntada que se llama trenza, que no es más la combinación de puntos altos tomados por delante y puntos altos tomados por detrás. Bien, para hacer la trenza se logra haciendo puntos altos dobles. Ya van a ver lo interesante que es trabajar esta puntada. Así es que a continuación les voy a decir cuáles son esos materiales que vamos a emplear. Los materiales que vamos a emplear para hacer estas botas son los siguientes: un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla. Las suelas las van a conseguir en los diferentes sitios donde reparen calzado, en las peleterías, en las marroquinerías, en las talabarterías y en estas plataformas online como Amazon, Etsy, AliExpress. Si no, acá en mi canal tengo varios tutoriales donde yo les explico cómo podemos hacer para reutilizar suelas. El enlace que los lleva a esos diferentes tutoriales va a estar en la descripción de este video. También a lo largo de este tutorial voy a dejar enlaces por acá donde hay varios videos donde enseño cómo reciclar suelas. Allí en esos videos les explico cómo van a hacer para desprender la parte superior, cómo van a hacer para las perforaciones, las diferentes herramientas que pueden utilizar para hacer las perforaciones. Estas botas las voy a trabajar en este tipo de material que es una lana. A lo largo de los tutoriales que hay acá en mi canal, yo siempre trato de emplear diferentes estilos de material para que tengan varias opciones. Ustedes pueden tejer estas botas en el material de su preferencia, ya sea nylon, ya sea acrílico, ya sea hilo de algodón. La idea es trabajar con los diferentes materiales para que ustedes vean que sí lo podemos hacer. También voy a trabajar con una aguja. En esta oportunidad esta aguja es del 225. Yo voy a trabajar con una aguja que es un poco más delgada de lo que me pide el fabricante de esta lana, porque quiero causar un efecto de que los puntos queden como apretados. También vamos a emplear cinta métrica, tijeras, 3 separadores de puntos, una aguja lanera que me sirva para esconder los puntos y muchas ganas de hacer este lindo proyecto. Es muy bonito y súper interesante y además novedoso. Voy a comenzar haciendo el pespunte en la plantilla. Este paso es opcional, ya que yo voy a trabajar la plantilla unida a la suela sin necesidad de emplear pega. Simplemente trabajando la unión por todo el contorno. Si ustedes no quieren unir la plantilla con la suela, este paso es opcional, es decir, trabajarían todo el procedimiento en la suela y después lo que les queda es nada más colocar la plantilla y sacarla según su necesidad. En mi caso yo la voy a unir. Por eso vamos a comenzar haciendo un pespunte por cualquiera de los orificios. Introducimos la aguja, vamos a pasar el hilo de esta manera. Recuerden que les dije que yo estaba trabajando con una aguja un poco más delgada, porque quiero que los puntos me queden apretados, ya que la lana es gruesita y no quiero que me queden abiertos. Ok, entonces vamos a comenzar a trabajar 2 medio puntos en cada uno de los orificios y vamos a ir escondiendo este hilo. Así pasamos aguja, tomamos hilo y cerramos, es decir, 2 medio puntos por todo el contorno de esta manera. No hay necesidad de usar pega si ustedes utilizan este procedimiento. También todo va a depender del material de esta plantilla, porque si la plantilla es de cartón no se lo sugiero. En mi caso, porque es una plantilla de un material, realmente no les sé decir específicamente, no quiero aventurarme a decirles un material que no es, pero es un material bastante noble, es un material flexible que tiene que ver más bien con goma
algo así. Es una goma bastante resistente al calor, a las diferentes condiciones a que uno expone el calzado, ¿verdad? Las diferentes ambientes, ya sea calor, ya sea lluvia. Entonces, por eso. Pero si ustedes tienen otro tipo de plantilla, no hay problema, la pueden hacer de quitar y de poner. Hay muchos materiales con los cuales nosotros podemos hacer la plantilla. De hecho, eso me lo pregunta mucho, pero todo va a depender del material de que se disponga en su país. Cada país tiene su particularidad de material. Entonces, bueno, ya uno lo que hace es adaptarse. Yo antes no utilizaba esta plantilla, sino otro estilo. O sea, a medida que uno va buscando, que uno va consiguiendo en el mercado, va adaptando ese material que encuentra a lo que necesita. Hay quienes la hacen de foamy. Hay un foamy que es bastante grueso, que perfectamente se adapta. Así es que bueno, cada quien con el material que disponga. Entonces vamos a ir trabajando 2 mediopuntos en cada uno de los orificios por todo el contorno. Estoy aquí casi terminando de dar la vuelta. Me falta solamente un punto. Y lo que vamos a hacer es cerrarla con punto deslizado. Nos vamos acá, pasamos y deslizamos. Acá ya yo había cortado el hilo. ¿Qué vamos a hacer con este resto de hilo? Vamos a girar y lo escondemos por la parte trasera. Ok, nos vamos a ir así hasta perderlo en su totalidad. Acá. De esta forma. Espera que pase bien por entre los hilos. Cuando hacemos este procedimiento no hay necesidad de utilizar pega para unir la plantilla con la suela, ¿ok? Y lo llevamos así escondido porque esto va a quedar así. Entonces recuerden, 2 mediopuntos en cada uno de los orificios para que nos quede de esta forma. Bien, así que las puntadas queden pegaditas del borde de esta forma. Vamos ahora a trabajar en la suela. Para el caso de la suela, en esta posición vamos a trabajar justo en el centro del talón. Sí es indispensable que comencemos acá en el centro del talón. Nos vamos al orificio que esté en la parte central, introducimos la aguja y es el mismo procedimiento que hicimos en la plantilla, es decir, 2 mediopuntos en cada uno de los orificios. Pasamos, sacamos acá, dejamos un extremo del hilo para ir llevándolo entre los puntos. Acá cerramos, si nos quedó ancho, ajustamos tensando un poco el hilo y vamos a ir trabajando 2 mediopuntos en cada uno de los orificios, así. Nos vamos al siguiente y repetimos el procedimiento. Un medio punto, un segundo medio punto, llevamos entre los puntos, nos vamos al que sigue y vamos a ir uno. Es lo mismo que hicimos en la plantilla, ok, pero como sé que algunos no van a unir la plantilla con la suela, vamos a ir explicando nuevamente qué es lo que vamos a hacer. Es decir, introducir la aguja, tomar el hilo y cerrar el punto. A mí no me gusta trabajar con pega, ok, y siempre dejo como estos hilos largos para que no exista la posibilidad de que se deshaga el trabajo. Así vamos a trabajar por todo el contorno de la suela. Acá nos vamos a ir así hasta llegar acá. Ya terminé de dar toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar con punto deslizado, es decir, paso la aguja, tomo el hilo, saco y deslizo, y de esa manera terminamos el pespunte. La misma característica que en la plantilla, deben de estar los puntos pegados a esta superficie, al borde.
tomando la precaución de no hacerlos tan apretados, de modo que no se les convierta en esto, ni tampoco hacerlos tan anchos, sino a medida que vamos trabajando, vamos controlando ese tema de que los puntos queden así pegaditos de la suela. Eso aplica para cualquier material. Lo que pasa es que en cada video que hago, como ustedes me mandan las imágenes, he visto algunos detalles, entonces siempre trato en cada tutorial de ir corrigiendo o de hacerles saber cuáles son esos posibles errores para que no los cometan. Así es que bueno, así debe quedar la plantilla, la suela, perdón. Vamos ahora a unir la plantilla con la suela. Observen que yo no corté hilo. Siempre se me olvida decirles que necesitamos una gomita, puede ser de esas de que utilizamos para el cabello, de estas, cualquiera, algo que nos sirva acá para sujetar y no se nos esté corriendo. Vamos ahora a trabajar la unión de plantilla con suela. Por eso les digo que no hace falta utilizar pega, porque es tan sencillo como que vamos a ir haciendo medio punto, tomando una puntada de acá de la suela, pasamos la aguja, nos vamos a la plantilla, tomamos hilo, sacamos y cerramos. ¿Qué es lo importante? Que todos los puntos de la suela los vamos tomando independientemente de donde caigamos con la plantilla. Ojo, que siempre me lo preguntan, no necesariamente deben coincidir estos puntos con esto, no es necesario. Quiero que quede claro eso. No es necesario que coincidan los puntos de la plantilla con la suela. Óigase bien, óigase bien. Simplemente ir pasando la aguja por acá, por la suela y donde nos lleve, donde llegue. Porque la vuelta que nosotros vamos a hacer después, esa sí es determinante, que es la vuelta de contar puntos, que en esa sí vamos a hacer una serie de puntos que van a solventar esa situación, de modo que los dos pies nos van a quedar iguales. Entonces, aguja acá en la suela, donde me llegue la aguja a la plantilla. ¿Ok? Porque a veces no coinciden, porque la plantilla es un poco más pequeña que la suela. Entonces, por ende, a lo mejor tiene menos puntos. Entonces, para no estar contando puntos de plantilla y suela y hacer que coincidan, por eso es que yo hago la vuelta que sigue, que es la vuelta de contar. Fíjense que yo sujeto la suela, sujeto la plantilla de esta manera, que a veces esos son los detallitos que a veces me escriben que cómo hacen, que es muy duro. No, es un tema de costumbre. Por la suela, por la plantilla, tomar hilo, sacar y cerrar. ¿Ven? Haciendo este procedimiento no hay necesidad de estar colocando pega. ¿Ok? Entonces, por acá, por la suela, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todos los puntos, vamos a ir abarcando todos los puntos de la suela. No podemos dejar ninguno sin tejer. Vamos por acá, ¿ven? Vamos a ir trabajando así, puntada por puntada. Yo me fijo es que yo abarque los puntos de la suela. Se los digo porque a veces me escriben, no me coincidieron los puntos de la plantilla con la suela. No, es que no te van a coincidir. Para eso hacemos después de esto una vuelta de contar. Entonces vamos a ir uniendo plantilla con suela por todo el contorno hasta llegar acá. Este truco sí se lo sugiero, porque si no, se les va a ir, no les va a dar como el espacio. Entonces, a medida que vamos trabajando, lo vamos ajustando y obviamente si cuadra, si es del mismo tamaño. ¿Ok? Así es que vamos a ir trabajando, uniendo plantilla con suela por todo el contorno. Ya terminé de unir plantilla con suela. Vean que queda un trabajo súper excelente, de muy buen acabado. Bien, sin necesidad de utilizar pega, porque realmente que imagínense, bastante resistente, ya que es tejido. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a cerrar con punto deslizado. Nos vamos al primer punto que tengamos allí, pasamos aguja,
Sacamos y cerramos. ¿Ok? Y de esta manera terminamos esa parte súper importante para los que quieran unir la plantilla con la suela. Luego que hicimos esta vuelta de unir plantilla con suela, ahora de aquí en adelante sí lo van a trabajar independientemente de que hayan hecho la plantilla separada. Este paso sí lo debemos hacer todos, que es la parte de contar los puntos. Este es el método que utiliza Crochet Rocío y quizás por eso me distinguen, porque yo trabajo una vuelta de contar puntos, que es la que me va a permitir que ambos pies me queden iguales y tienen una cantidad específica según la talla. Ok, en esta oportunidad yo estoy trabajando con un material grueso que es lana. Ok, por eso los puntos tienen ciertas características. También les voy a decir, si van a utilizar cualquier otro material, cuál es esa cantidad de puntos. Lo primero, vamos a definir las partes que conforman la suela y vamos a decir que esta parte más angosta se llama talón y la parte más ancha se llama capellada. Bien, vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir desde la capellada hasta el talón. En mi caso me da 26. Véanlo acá, me da 26. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad? La mitad de 26 es 13. ¿Ok? Entonces, acá donde me da 13, coloco un marcador y coloco otro marcador. Con eso voy a definir esta parte que es talón y la parte de adelante que es la capellada. Justo en el centro también vamos a colocar un marcador y de esta manera ya podemos diferenciar con los marcadores lo que es la parte angosta, que es el talón, y la parte más ancha, que es la capellada. Para el caso que nos compete hoy, que es una lana gruesa, vamos a utilizar una cantidad de puntos específica. Ojo, porque estoy trabajando con lana gruesa, en la parte del talón van a ser 27 puntos de un extremo y del otro, es decir, desde aquí hasta donde está esta primera marca van a ser 27 puntos que debo tener. Si no tengo esa cantidad, agrego o quito según los que yo tenga. Si ustedes están trabajando con otro material como el nylon, como el algodón, con un material que tenga menos de 2 milímetros de grosor, esta cantidad de puntos será 32. ¿Ok? Esas cantidades son fijas para las tallas de adultos. La modificación va a ser en la parte delantera. Entonces repito, yo estoy trabajando con una lana gruesa, por eso desde aquí hasta aquí debo tener 27 puntos. 27. Si ustedes están trabajando con otro material más delgado, será 32. Son cantidades fijas para las tallas de adultos que van aproximadamente desde la 33, 34 hasta la 40. ¿Ok? Entonces 27 si están trabajando en lana gruesa y 32 con cualquier otro material. Y en la parte de la capellada, desde aquí hasta aquí, si están trabajando con lana gruesa, será 10 puntos menos de la talla que estén trabajando. Yo estoy trabajando la talla 38, por lo tanto serán 28 puntos. Pero si estamos trabajando con otro material, serían los mismos puntos según la talla. Es decir, si están trabajando con nylon será igual 38, si están trabajando con algodón será igual 38. Pero yo, por ser la lana gruesa, estoy trabajando 10 puntos menos porque este material tiene mayor estiramiento. Y aún así, cuando lo estoy trabajando con una aguja delgada, entonces yo voy a tener 28, igual hasta acá 28. Ustedes tendrán los puntos según la talla. Yo 28 porque estoy trabajando con talla 38, 10 puntos menos sería 28. Y aquí aplica lo mismo.
Si estoy trabajando con lana serían 27 y si estoy trabajando con otro material serían 32. Así es que no hay excusa. Esta vuelta la vamos a tejer hacia el lado derecho, es decir, hacia acá. Y la pregunta que siempre me hacen, que es que los puntos no los tengo, que no me cuadran. Bueno, primero, como vamos a trabajar en esta dirección, es decir, si vamos a trabajar hacia acá, debemos girar la suela para poder tejer en esa dirección. Lo que vamos a hacer es contar cada uno de esos puntos que tenemos. Bien, vamos a ir contando así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yo tengo 26 puntos, por lo tanto, debo aumentar uno. Entonces, si vengo, ya va, permítanme esto acá. Si vengo así, giro y comienzo a tejer. Y como me dice, vean, yo voy trabajando punto por punto, punto por punto. Recuerden, si es nylon o otro material serían 32 y si es lana es 27. Entonces siempre les sugiero que los aumentos sean en esta curva. ¿Qué voy a hacer? Como me falta un punto para llegar a 27, allí donde hice ese punto, vuelvo y hago otro. Es decir, ya hice el aumento. Y sigo trabajando con normalidad. Es decir, punto por punto. Ya va que aquí se me pasa incompleto. Ese es el detalle de trabajar con una aguja más delgada, pero a mí ya la experiencia me ha dicho, porque si la trabajo con una aguja gruesa se me quedan los puntos muy abiertos y no me gusta. Cada quien, ¿verdad? Va innovando o va tejiéndolo según vea. Entonces, si lo sabemos llevar, en mi caso que es una lana gruesa, no pasa nada. Las lanas tienen mayor estiramiento, vuelvo y me pasó lo mismo, pero ya yo sé que eso suele suceder. Y otra vez, porque me he cambiado una aguja muy gruesa y los puntos me quedan muy abiertos, entonces no me gusta. Ok, así vamos trabajando hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá hacemos lo mismo, contamos en mi caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta acá. Quiero decir que yo voy a hacer 2 disminuciones. ¿Por qué? Porque yo necesito tener 10 puntos menos de la talla que estoy tejiendo. Ustedes no, ustedes si están trabajando o alguna de las que estén trabajando con nylon o cualquier otro material serán los mismos puntos según la talla. Ok, ya estoy trabajando acá. Entonces, si nosotros queremos disminuir, ok, vamos a seguir acá. Vamos a suponer que yo quiera hacer, recuerden que me tocan hacer 2 disminuciones. ¿Qué hago? Paso aguja, tomo el punto, no lo cierro, me voy al siguiente, paso y este lo convierto en uno solo. Ya hice una disminución. Seguimos trabajando punto por punto, como son 2 disminuciones. Entonces continuamos. Y vamos a suponer que yo aquí haga la segunda disminución. Tomo el punto, no lo cierro, tomo el punto, no lo cierro y ahora lo cierro juntos. Y estoy haciendo, y ahora sí, perdón, voy a seguir trabajando hasta aquí. Estoy haciendo este material para que vean que existen todas las posibilidades. A mí me ve gente de muchos países. Muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal. Por acá en la parte superior les voy a ir dejando enlaces de los diferentes estilos de botas que hay acá en el canal. Hay unos cuantos y todos los he tejido. He tratado de tejerlos en diferentes materiales. Me faltaba este que me lo piden bastante, que es trabajar con lana. Bien, entonces podemos seguir trabajando
hasta la parte central. Anímense a tejerlas, es otra posibilidad que tienen de utilizar otro estilo de material y se teje más rápido porque es un material más grueso, entonces el tejido rinde más. Y una vez que aprendan el estilo de tejer bota, ya inclusive le pueden cambiar el diseño, no necesariamente este que yo estoy utilizando, sino utilizar cualquier cantidad de puntos. Van a aprender la técnica que es trabajar la capellada, hasta donde se trabaja, para trabajar el talón y seguir después con el diseño de su preferencia. Entonces estoy por llegar acá. Recuerden que yo conté hasta antes del marcador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuento ahora cuántos puntos tengo y tomo la decisión de si aumento o disminuyo según los que yo tenga. Y lo vamos a hacer acá nuevamente. Regreso cuando yo haya terminado esta vuelta. Ya terminé esta vuelta de contar puntos. Y quité los marcadores. Vamos a trabajar ahora para cerrar la vuelta un punto deslizado de esta forma. Y vamos a dejar el hilo por dentro de modo que giremos ahora una vuelta de punto sobre punto de esta forma, respetando lo que hicimos en la vuelta anterior. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Estas vueltas son necesarias, tanto la de contar como esta que estoy haciendo de punto sobre punto, para darle un poco de altura. Ven que se nos va formando un espacio acá, porque si trabajamos directamente la capellada luego del pespunte va a quedar muy aplanada. Entonces necesitamos un poquito de altura. Y lo otro que les iba a decir, si ustedes tienen una persona que tiene el pie un poco gordo, se le hace una vuelta adicional después de esta, pero tiene que ser una persona que tenga un pie bastante gordo. Casi siempre es personas con cierta patología de salud que uno incorpora otra vuelta, pero en condiciones normales solamente estas dos vueltas que acabo de hacer, la de contar y la de punto sobre punto, que es la que estoy haciendo en este momento. Nos vamos a ir así por todo el contorno hasta culminar la vuelta acá. Ya llegué, justo me falta un punto para concluir, entonces lo que hago es que dejo este hilo un poco largo, vamos a cortar y trabajamos de la siguiente forma. Vamos a pasar la aguja, vamos como a abrir el espacio acá, ¿verdad? Para que nos pueda pasar el hilo con naturalidad. Nos venimos de adentro hacia afuera, pasamos el hilo y vamos a llevar acá. Vamos a trabajar a introducirlo por este punto y lo sacamos. De esa manera lo dejamos así, ¿verdad? Para que nos quede como una puntada más y no se nos vea ese cierre de cuando trabajamos con punto deslizado, sino que se nos vea una cadenita más. Y de esta forma trabajamos un paso sumamente importante, como es montar ya la suela. Ya cuando tenemos este paso ya es bastante lo que hemos adelantado. Recordemos que si van a unir plantilla con suela, primero hacemos el pespunte en la plantilla, luego en la suela, iniciando por acá por el centro, unimos plantilla con suela. A partir de allí, que sería la vuelta de contar hacia la derecha y la vuelta de punto sobre punto hacia el lado izquierdo. Recordar esas cantidades de puntos según el material que estemos empleando. Vamos ahora a trabajar la parte de la capellada, que en este caso cuando es bota la hacemos bien larga, y la parte del talón es súper importante porque ya ustedes van a poder hacer sus botas independientemente del diseño que coloquemos en la parte superior. Vamos a hacer la parte delantera o capellada. Para eso, teniendo la suela en esta forma, nos vamos a ir así con nuestros dedos hasta ubicar ese punto que está en la parte central. Ubicado el punto que está en la parte central hacia el lado izquierdo, vamos a contar 1 y 2 y allí vamos a introducir la aguja. Giramos
y tomamos el hilo. Vamos a hacer un nudo de inicio acá, paso y hacemos el nudo de inicio acá, cerramos este punto y ajustamos allí. Como estamos iniciando la vuelta, vamos a colocar un marcador de puntos allí. Vamos a ir llevando este hilo entre los puntos y tejemos. A partir de allí vamos a tejer 4 medio puntos. 1, 2, 3 y 4. Cada vez que terminemos una vuelta, como en este caso, que esta es mi primera vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados. Paso aguja, tomo hilo y deslizo. Voy al siguiente, paso aguja, tomo hilo y deslizo. Eso significa que ya yo terminé esa vuelta. Por lo tanto, allí debo colocar un marcador de puntos. Es decir, vamos acá y colocamos este marcador. Acá estoy señalando, ¿verdad?, dónde inicio y dónde termino. Súper importante. Vamos ahora a girar y cada vez que iniciemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto y tejeremos hasta donde está el marcador. Así, 1, 2, aquí. Vamos a iniciar acá y vamos contando cuántos puntos me salen. 1, voy 2, 3, 4 y vean que me salió un punto más de cuando inicié. En este caso me da 5 porque llegué al marcador. Ahora, como les dije, cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados. Coloco la aguja de afuera hacia adentro, tomo hilo, saco, giro el ganchito de la aguja y deslizo. Ya hice un deslizado, voy a hacer el segundo deslizado. Y como terminé esta vuelta con los 2 puntos deslizados, vamos a colocar un marcador allí. De esta forma. Ahora debemos girar y, como les dije, siempre vamos a comenzar en el tercer punto. 1, 2, 3 acá y tejeremos hasta donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, acá sería el punto 5 y donde está el marcador sería el punto 6. Lo voy a quitar para tener más comodidad. Terminé la vuelta, 2 puntos deslizados, es decir, 1 y en el siguiente otro deslizado, sería 2. Coloco marcador de puntos acá. Y terminé esta vuelta. Observen que me salió un punto más. Giramos. Comenzamos como siempre en el tercer punto. 1, 2, aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, acá el 6 y donde está el marcador sería el punto 7. Lo quito para más comodidad. Acá sería el punto 7. Como terminé la vuelta, vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y en el que sigue otro punto deslizado. Coloco marcador. Observen que me salió un punto más. Eso nos va a ir sucediendo con este método de al terminar la vuelta 2 puntos deslizados y al iniciar una vuelta comenzamos en el tercer punto. Giramos y es un proceso bastante vamos a decir que continuo, donde siempre la dinámica va a ser
1, 2, empezamos en el tercero, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá 7, y donde está el marcador sería el punto 8. Lo quitamos. Y ahora, como terminamos la vuelta, 2 puntos deslizados. 1 y en el punto que sigue el otro deslizado. Vamos a hacer estas vueltas hasta cierta cantidad que ya yo les voy a decir. Coloco el marcador y eso es lo que vamos a ir trabajando. Observen cómo se va formando la capellada. Y este será el procedimiento que vamos a emplear para tejer la capellada. Es decir, ubicamos el centro, contamos 2 puntos, allí hacemos el nudo de inicio y vamos a tejer 4. 2 deslizados porque finalizamos la vuelta, y al iniciar una vuelta lo hacemos en el tercer punto y vamos a ir trabajando hasta donde ponemos la marca. Es decir, no se les olvide al finalizar una vuelta 2 deslizados y al iniciarla hacerlo en el tercer punto. Seguramente quienes ya me siguen, los que no me siguen, háganlo, van a decir que porque empecé con 4. Es para que vean que podemos hacerlo con diferente cantidad de puntos. Podemos iniciar con 6, con 8, en este caso yo estoy iniciando con 4. Cuando les digo que estoy iniciando con 4 es porque ubiqué el centro y conté 2. Si queremos iniciar con 6, ubicamos el centro y contamos 3. Si queremos iniciar con 8, ubicamos el centro y contamos 4. ¿Para qué? Para que me quede centrada esa cantidad de puntos que nosotros queremos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Que me va a quedar más puntiaguda la parte delantera. Mientras menos cantidad de puntos utilicemos, más puntiaguda me va a quedar. Mientras más cantidad de puntos, me va a quedar más amplia o va a tender a ser cuadrada. Entonces, vamos a seguir trabajando esta capellada hasta el tacón. Eso es lo que va a diferenciar la bota de cualquier otro estilo de zapato, que siempre la parte delantera o capellada la vamos a tejer hasta donde está el tacón. Bien, y lo otro que les iba a decir, si están siguiendo el procedimiento que yo llevo, cuando estemos de este lado nos van a dar números pares, es decir, si vamos contando los puntos, bien, nos van a dar de este lado números pares y de este lado números impares. Es decir, cuando yo empecé acá, terminé con 4, luego en la siguiente vuelta acá me dio 5, aquí 6, aquí 7, aquí 8, aquí 9 y así. En mi caso, yo voy a seguir tejiendo hasta tener 43 puntos. Esa cantidad va a variar dependiendo del material que ustedes estén utilizando, si están usando nylon o acrílicos más delgados o el hilo de algodón. Así es que bueno, podemos tomar la decisión. Este estilo de bota se adapta al material que estén utilizando. ¿Por qué? Porque la bota necesita, para que sea bota, tejer la capellada hasta donde está el tacón. Bien, regreso cuando yo lo tenga de ese tamaño. Recuerden suscribirse. Ya tejí la capellada hasta lo que sería la parte del tacón. Yo me excedí un poco porque como este hilo estira bastante, el pie va a pasar con bastante naturalidad, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden dejar hasta aquí, un poquito más acá, como hice yo. Nunca antes, ¿ok? Porque si no, después va a quedar muy ancho el espacio para que pase el pie. Una vez que entonces hemos tejido hasta el tacón, que realmente, como les dije anteriormente, eso es lo que define una bota. Ahora vamos a ir trabajando punto por punto, así como se nos presentan, hasta llegar al otro lado de la capellada. Vamos a ir trabajando. Cuando nosotros lleguemos justo al centro, que es donde está este hilo, así como en este momento que llegué, lo dejamos allí en espera. No lo vayan a tejer con los puntos. ¿Para qué? Para que
guarde la misma dirección del tejido. Lo dejamos allí en espera. Cuando vengamos de regreso es que lo vamos a ir escondiendo. Nos vamos a ir haciendo así. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a este lado. Llegué a este lado y con esto hice la primera vuelta. Acá vamos a trabajar 2 puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja, tomamos el hilo, sacamos, le damos un giro al ganchito para que sea más fácil deslizar. Ya hice un deslizado, vuelvo, introduzco, paso y deslizo. Bien, es decir, al terminar la vuelta, 2 deslizados que los vamos a hacer en la parte de la capellada. Vamos a girar siempre colocando el hilo hacia adentro y cada vez que comencemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Y con esto estoy dando inicio a la segunda vuelta. Vamos a ir punto por punto. Es casi la misma dinámica que veníamos trabajando en la capellada. Ay, el hilo tiene una manchita negra aquí. Bueno, le va a quedar como jaspeado. Bien, vamos a seguir trabajando punto por punto. Ya les digo que vamos a hacer cuando lleguemos acá al centro, donde debemos esconder la hebra. Observen, observen acá. Esta lana a veces la fibra se enreda, entonces hay que trabajar como con bastante precisión para que no quede allí mal pasada o que se nos hilache. Ven, cuando vamos llegando al centro, lo que hacemos es ir llevándonos este extremo del hilo entre los puntos para que quede en la misma dirección. Acá. Hacer bota es muy fácil. Quienes me siguen saben que cuando hacemos un zapato convencional, la forma de hacer el talón es diferente. Pero en el caso de la bota es muy sencillo, es seguir tejiendo de un extremo al otro. Lo que tienen que tener precaución es hasta dónde van a tejer. Pero ya les voy a dar el tip o el secreto para que ustedes lo tengan claro. Porque si iniciamos donde no es o si terminamos donde no es, se nos va aumentando. Y acá necesitamos conservar la misma cantidad de puntos. Vamos a ir trabajando. Con esto estoy terminando la segunda vuelta. Una vez que lleguemos a este extremo, acá, después puedo cortar este cabito de hilo. Llegué acá, este sería el último. Y hago igual, es decir, 2 deslizados en la capellada. Paso, tomo hilo y deslizo. Que a veces me dicen que cómo hago para hacerlo con tanta naturalidad. Es que yo, tan sencillo como que voy girando en este caso la suela. Paso, tomo hilo y deslizo. Ya hice 2 deslizados. Vamos a comenzar la tercera vuelta y lo hacemos en el tercer punto. ¿Ven? 1, 2, 3 sería acá. Y continuamos tejiendo punto por punto hasta llegar al otro extremo, que es donde les voy a decir realmente lo que tienen que tomar en consideración cada vez, sobre todo hasta dónde vamos a llegar en cada vuelta. Ese es como el secretico o el detalle que tienen que tomar en cuenta para que no se les vaya ampliando. Si les parece conveniente, pueden contar la cantidad de puntos que tienen, y en el caso del talón, el detalle que tienen que tomar en cuenta, óiganme bien, es conservar la misma cantidad de puntos. Y ya les voy a decir cómo lo van a lograr, cuál es el detallito que deben tomar en cuenta. Llegué hasta el otro extremo y
Observen, ¿verdad? Me falta solamente un punto por llegar. Siempre vamos a llegar hasta donde veamos de dónde sale el punto. Este punto salió desde aquí. Siempre voy a tejer hasta acá, que es la parte del talón. Esto sería la parte de la capellada. Si yo tejo aquí, se me va a aumentar un punto. ¿Ok? Tengan eso en cuenta porque ese es un error muy frecuente que siempre cometen. Entonces, si aumentan un punto, esto les va a ir quedando grande y se va a deformar y no va a aparecer una bota. Entonces, tomen en cuenta que vamos a tejer hasta donde consigamos, como cuando nos regresamos, ¿ok? Y el punto, nunca tejer aquí, porque si no, ese sería el aumento. Entonces, justo hasta aquí ponemos la aguja por fuera y obvio, como les dije que no tejan aquí, el punto que sigue es este. Y lo sabemos si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, bueno, este punto y esto pertenece a este lado. Entonces pasamos la aguja por fuera, nos vamos. El punto que sigue después de este que tejí es este. Entonces nos vamos, pasamos, ajustamos y deslizamos. Nos vamos al siguiente, ¿ven? Que sería este. Es tomar la secuencia de el que sigue. Si ese fue el último que agarré en la vuelta anterior, voy a hacerlo en el que sigue. Entonces, hice 2 deslizados, giro y comienzo en el tercer punto. Si lo quiero ver por fuera sería un 2, 3 acá. Y como les dije, pueden contar los puntos, así van a saber que los van a conservar en cada una de las vueltas. Con esto estoy haciendo la cuarta vuelta. ¿Ven cómo me va creciendo acá? Así hasta llegar a este lado. Casi terminando la vuelta y repito lo que les quiero dar a entender. Fíjense, siempre vamos a tejer hasta que veamos esta hebrita levantada, que fue donde hicimos el giro. Vean, acá. Y con esto estoy terminando la cuarta vuelta. Ven que este punto salió de aquí. Entonces, ¿dónde voy a hacer el deslizado? En el que sigue. Entonces digo 1 y 2 puntos deslizados, giro, comienzo la quinta vuelta. Siempre voy a comenzar en el tercer punto, 1, 2, aquí. Y esto lo vamos a trabajar por un total de 10 vueltas. Si tienen la persona dueña del calzado cerca, se lo miden. Yo les aseguro que el pie les va a pasar con naturalidad. Esa cantidad de puntos que les dé en contorno de talón va a depender del material con el cual están trabajando. Acá, aquí se me pasé incompleto, ¿ven? Detallitos, porque como les dije, yo estoy como violentando las normas. Esta aguja no es la apropiada para esta lana, pero ¿cuál es el detallito? Que yo estoy tejiéndolo apretado. Y cuando yo hago este movimiento, trato de que el material, en este caso la lana, se ajuste bien al ganchito. Y ahí lo voy llevando. Porque si lo hago con una aguja más gruesa, me van a quedar las puntadas más amplias. Y bueno, ese es el efecto que quiero causar. Con esto les quiero decir que a veces los fabricantes sugieren un número de hilo para una aguja. A veces lo debemos cumplir. A veces nos podemos saltar la norma y lo tejemos con nuestro criterio, el efecto que nosotros queramos generar. Por ejemplo, yo a veces tejo hilo delgado, muy delgado, y lo hago con una aguja gruesa porque quiero generar un efecto de que me queden holgados los puntos, ¿verdad? Ahí nosotros vamos probando y vamos tomando decisiones en función de lo que nosotros queremos trabajar. Vean, así vamos a seguir. Ya les voy a dar el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tejer esto por 10 vueltas, que va a tener la altura del talón que nosotros nos conviene. Vamos a seguir trabajando. Entonces, con esto les quiero decir que a veces nos ceñimos mucho a lo que diga el fabricante, y eso es solamente una referencia.
Vean, acá me encontré con esto, entonces hasta allí voy a tejer. Y veo aquí, ¿ves? Este sí se ve perfecto. Aquí no lo voy a trabajar porque fíjense que ahí se abre. Es decir, si yo tejo este punto, ese sería un aumento. Entonces lo que voy a hacer es que lo tejo en el que sigue. Acá, ¿ven? Paso, saco y deslizo. Me voy al siguiente, paso, saco, deslizo, giro y comienzo en el tercer punto. 1, 2, 3. Acá otro detallito, vamos a hacer un ajuste allí con el hilo para que me quede bien chévere, bien ajustadito, para que no se abran esos extremos. Ese es otro detallito que les quiero comentar, ¿ves? Y así vamos a seguir trabajando. Recuerden que son ustedes los que llevan el hilo no los puede llevar, son ustedes los que van apretando. Vea, yo voy apretando el hilo, ya como empecé a hacerlo así, ya lo hago con más naturalidad. Entonces vamos a seguir trabajando. Vean acá que no se está aumentando, y como les digo, sería bueno que contaran. Por lo menos yo acá en mis puntos tengo, ya va, tengo 41 puntos de talón, ¿verdad? Cada quien con el material que va tejiendo. Entonces acá, es más, a veces terminamos el talón y queda también un zapato perfecto con la capellada grande. Pero en este caso, como estamos trabajando una bota, vamos a darle continuidad al diseño. Ya les explico otros detallitos o trucos que debemos tomar en consideración. Ya terminé las 10 vueltas que les comenté. A hacer una aclaratoria. Yo les había dicho que de contorno de talón eran 41 y realmente son 31. Ok, allí creo que hice la corrección. Vamos ahora a trabajar 2 vueltas de medio punto, pero completas. Eso es con la intención de darle un mejor agarre. Vamos a comenzar acá y tejemos, ¿verdad? Donde corresponde, a partir de acá. A mí me gusta mucho contar, ¿verdad? Entonces, en total, en todo el contorno, involucrando la capellada, involucrando el tacón, yo tengo un total de 56 puntos. Bien, vamos a ir así, punto por punto. Quiero comentarles que este es el método que yo utilizo, producto de, bueno, de los proyectos que anteriormente he hecho. Doy estas 2 vueltas de contorno para que tenga un mejor agarre y poder iniciar el diseño. Fíjense, a partir de acá, el diseño que ustedes hagan en la parte superior es el que ustedes deseen. Con este tutorial yo pretendo es que ustedes también hagan sus diseños. Esto es simplemente una referencia. ¿A qué me refiero con el diseño? De que, bueno, ustedes pueden trabajar unos diseños que hay con punto red, con punto araña, o simplemente punto alto hacia arriba por la cantidad de vueltas que ustedes deseen. Lo que yo estoy haciendo en el día de hoy, que es este diseño, es una propuesta, ¿verdad? También porque este punto es sumamente interesante, ya que por lo general lo trabajamos cuando trabajamos con 2 agujas, ¿entendido? Pero se puede hacer también en crochet. Entonces ese es el diseño propuesto, pero decirles eso, que ustedes a partir de aquí, porque lo que queda es subir con el diseño, pero no dejen de hacer estas 2 vueltas de medio punto que yo estoy haciendo acá. Vamos a ir trabajando punto por punto. Terminamos acá la primera vuelta y hacemos una segunda vuelta de medio punto por contorno. Ya tejí las 2 vueltas de medio punto. Vamos a tejer ahora una vuelta de puntos altos. Para eso vamos a trabajar 2 cadenetas y allí
donde hicimos las cadenetas, a partir de allí vamos a hacer una vuelta de punto alto. Todas las vueltas siempre las voy a comenzar con 3 cadenetas, ¿ok? Y en este caso vamos a ir en cada punto, vamos a ir haciendo un punto alto, así como lo estoy haciendo en este momento, por todo el contorno. Es decir, tomo lazada, paso, vuelvo a tomar lazada, saco teniendo 3, paso por 2 y paso por 2. Cuando yo les digo que contemos o que yo cuento la cantidad de puntos, obviamente es con la intención de que ambos pies queden iguales. Entonces esa es una sugerencia, un tip que les doy siempre. Siempre cuenten los puntos, porque ese es como el detalle para que ambos pies queden iguales, y más en este que vamos a hacer la bota. Bien, yo tengo un total de 56. Teniendo todo el contorno, es probable que esa cantidad cambie dependiendo del material que estén utilizando. Recuerden que como este era un material grueso, yo conté cierta cantidad de puntos. Así es que voy a terminar esta vuelta y les explico para que comencemos el diseño de la trenza. Comentarles un detalle: estas botas se llevan aproximadamente 200 gramos, ¿verdad? Todo depende del tamaño que nosotros vayamos a hacer el diseño como tal. A mí se me terminó el hilo. Hay una forma de hacer un nudo, sobre todo cuando estamos trabajando con este tipo de puntos que llevan altura, ¿verdad? Cuando estamos incorporándolo en medio punto no hay mayor problema, porque vamos llevando el hilo entre los puntos. Pero cuando tenemos que hacer un nudo, lo podemos hacer de la siguiente manera: el hilo con el que estamos trabajando lo dejamos así en esta posición, ponemos arriba el hilo con el cual nos vamos a incorporar, teniéndolo así como en forma de una X. Vamos a pasar el de abajo, ¿verdad? Lo llevamos de esta forma, lo pasamos por debajo de esta hebra, luego por arriba, y este cabito que tenemos aquí lo llevamos entre los puntos. Si les resulta complicado, pueden colocar el video en la velocidad lenta para que lo puedan hacer. Tensamos, ¿verdad? Para garantizar que no deslice. Es un nudo bastante fuerte, y una vez que tenemos esto así, vamos a cortar el exceso. Y cortando el exceso, nuevamente verificamos que quede bien ajustado y procedemos a girar, torchar, hacerlo de esta manera con nuestros dedos, a girarlo para que ese nudo vaya dispersándose, se vaya como poniendo igual a la fibra, ¿verdad? Entonces nos queda un nudo bastante disimulado, y mientras más le hacemos así con nuestros dedos, el más se va como uniendo a la fibra que ya viene. Observen, ¿ve? Y podemos seguir tejiendo como lo veníamos haciendo. Vamos a hacerlo acá. Ya van a ver cómo él no se percibe. Igual siempre debemos verificar que él me quede hacia adentro. Vean que aquí lo tengo. Entonces yo lo que hago es que, si para lograr que me quede hacia adentro, ahí vamos llevando y, ¿verdad? Dejo el nudo como hacia adentro, tomo hilo, lo paso y puedo ir llevando el punto. ¿Ven? Y ciertamente quedó hacia adentro, pero con total discreción, de modo que no le vaya a quedar esos restos de hilo visibles. Vean que acá no se ve sino una parte sobresaliente, pero no se ven las hilachas. Vamos a comenzar el diseño del punto trenza, y yo lo distribuí 3 veces, es decir, un punto trenza en uno de los laterales, un punto trenza justo enfrente del calzado de la bota, y el tercer punto trenza es en el otro lado.
El punto trenza es muy sencillo de tejer, es simplemente la combinación de puntos altos tomados por detrás y puntos altos tomados por delante. Bien, y lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Teniendo el zapato en esta posición, colocamos acá, de modo que justo en el centro ubicamos un punto y colocamos un marcador. Y en los laterales también nos ubicamos de esta forma. Una vez que pongamos uno en los laterales, que puede ser la mitad de este espacio, ¿verdad? Colocamos uno y colocamos otro. Comenzamos de la siguiente manera. Vamos con 3 cadenetas. Siempre vamos a iniciar las vueltas con 3 cadenetas. De allí de donde salieron las cadenetas, vamos a iniciar con punto alto. Punto alto es, tomamos lazada, pasamos la aguja, volvemos a tomar hilo, sacamos y teniendo 3 en la aguja, tomamos nuevamente y pasamos por 2 y pasamos por 2. Así lo vamos a ir trabajando hasta que me falten 5 puntos para llegar al centro de ese primer marcador. Este punto es muy común cuando trabajamos con 2 agujas, ¿ok? Pero también se puede hacer en crochet. Ya van a ver que queda muy bonito, lo pueden aplicar en suéter, en blusas. Ok, acá. Este es el centro y cuento ese del centro. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que yo aquí centre 10 puntos. ¿Por qué? Porque la trenza me involucra 10 puntos. 2 puntos acá, 6 puntos acá y 2 puntos acá. Teniendo eso definido, procedemos de la siguiente forma. Vamos a trabajar punto relieve por detrás, es decir, lazada, busco el punto que corresponde y paso de esta forma la aguja. ¿Ven? Que la paso, es como si abrazara el punto y lo saco de esta forma. Ya hice ese primer punto tomado por detrás. El marcador lo voy a colocar allí, de modo que sé dónde empieza esta trenza. Y hago un segundo punto tomado por detrás. ¿Ok? Ya inicié los puntos tomados por detrás. Lo podemos ver perfectamente aquí. Estos son 2 puntos tomados por detrás. Ahora voy con estos. Estos son relieve tomado por delante. Es decir, vuelvo otra vez. Es hacer un punto alto, pero así. ¿Ok? Con la aguja así. Cuando lo hacemos por detrás es de esta forma. Ahora, como es relieve por delante, perdón, tomo así, la pongo la aguja así y aquí voy a hacer 6. 1, 2, 3, es un punto alto pero pasando la aguja por delante. 4, voy con el siguiente que serían 5 y 6. Hice entonces 2 tomados por detrás, 6 tomados por delante. Ahora me corresponde 2 acá, 2 tomados por detrás. Acá. 1, paso de esta forma. 1 y el siguiente serían 2. Ya aquí definí, demarqué, señalé esta trenza súper importante. Vamos a seguir ahora tejiendo normalmente como hacemos los puntos. Voy a acercar un poquito la imagen para que puedan ver bien. Acá tomamos los puntos como de costumbre. Acá
hasta que me falten 5 puntos para llegar al siguiente marcador. Continúo. Esta puntada a mí me encanta porque queda a relieve. Recuerden que yo les he dicho que me encantan los puntos que quedan como a relieve. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 2 puntos para llegar al centro de ese espacio que dejé para hacer la segunda trenza. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5. Repito lo que hice aquí. ¿Y qué fue lo que hice aquí? 2 puntos tomados por detrás. 1. Como es el primero de esta trenza, lo voy a identificar con el marcador. Lo voy a poner aquí para saber que aquí empieza la segunda trenza. 1. Voy con el siguiente. 2. Ahora 6 tomados por delante acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tomados por delante. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 tomados por detrás acá. Es decir, tomo y paso la aguja en esta posición. 1. Ay, se me pasó mal. Repito. Pasé la hebra incompleta. Por lo que les he dicho que esta aguja no es la apropiada, pero a veces me la juego y lo logro. Ok, ya hice un paso súper importante, como es delimitar la segunda trenza. Continuamos con los puntos altos convencionales hasta que nos falten 5 puntos para llegar a ese marcador y así poder definir la tercera trenza. Acá trabajamos entre trenza y trenzas, trabajamos punto alto convencional. Déjame ver cuántos puntos me faltan para llegar a este marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un punto. Ok. Quitamos el marcador y vamos a hacer 2 puntos tomados por detrás. Acá tomo por detrás, coloco el marcador que me va a permitir identificar que empecé esta trenza. Segundo punto tomado por detrás. Acá. Ay, se me vino mal. Vamos a repetirlo. Acá. Voy a acomodar acá. Recuerden que es que yo estoy trabajando con una aguja un poco más delgada de la que corresponde, pero me la juego y es cuestión de que me pase bien. Ok, ya hice 2. Vamos ahora con 6 tomados por delante. 1, 2. El ruido de fondo son las chicharras. Llevo 3. Estamos próximos a la época de lluvia. Repito el tercero. Estamos próximos a la época de lluvia y ellas, esta es su época de aparecer. 3. Vamos con el cuarto. Vamos con el 5 y el 6. Por más que cierro las ventanas, siempre se escuchan porque tengo muchos árboles a mi alrededor y entonces ahora vamos con 2 tomados por detrás. 1 y 2. Ok, ya definimos la tercera trenza
y nos corresponde ahora, ¿verdad? Aquí en mi caso me falta un solo punto para llegar donde inicié. Y porque les decía que debemos hacer tres cadenetas de inicio para que cuando cerremos la vuelta no lo hagamos en la tercera cadeneta, sino en ese primer punto alto, en ese espacio del primer punto alto. Eso hace que no se haga un espacio abierto al inicio, ¿ok? Después que definimos la trenza, vamos a trabajar de la siguiente manera. Ya hice una primera vuelta de trenza, ¿verdad? Hicimos 3 cadenetas de inicio y vamos a trabajar punto convencional hasta donde está la trenza. Acá normalito, como siempre lo hacemos. Seguimos punto por punto hasta llegar a este marcador. Me falta solo uno para llegar al marcador. Llegué al marcador y voy a repetir la misma secuencia que hice en la vuelta anterior. Quito marcador y voy a hacer 2 puntos altos tomados por detrás. 1 y 2. Podemos volver a colocar el marcador por si acaso no identificamos. Y acá estos 6 puntos tomados por delante. 1, 2, 3 tomado por delante. Voy con el punto 4. El punto 5, el punto 6 y luego corresponden los 2 puntos que tomé por detrás acá. 1 y 2. Ahora vamos a continuar con punto alto convencional hasta que nos encontremos con ese segundo marcador donde repetimos el procedimiento. Acá continuamos hasta llegar acá. Llegué a la segunda trenza y procedo de igual manera. Punto alto tomado por detrás serían un total de 2, 1 y 2. Seguimos ahora con 6 puntos tomados por delante. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora 2 tomados por detrás. Acá. Por aquí. Punto tomado por detrás. Un segundo punto tomado por detrás. Y continuamos hasta la tercera trenza. Acá puntos altos convencionales. Esto sería la parte como del talón, del centro del talón. Puntos convencionales hasta que lleguemos a este marcador donde repetimos el procedimiento, es decir, 2 tomados por detrás, 6 tomados por delante y 2 tomados por detrás. Acá quito marcador. Ay, disculpen allí, disculpen. Es que tengo el trípode, el tripié como le dicen, muy cerca. Vieran que se me dañó el otro, entonces ahora ando como
con esto remendado y no consigo el repuesto, sino que hay que comprar la pieza completa, imagínense, por una piecita que se partió de donde va el teléfono, donde se posa el teléfono. Acá entonces estoy con los 6 tomados por delante. 1, 2, 3, 4, acá 5 y 6 aquí. Venimos ahora con 2 tomados por detrás. Acá 1 y ahí se me metió un hilito y 2 que se vino para acá. Es que estoy cosiendo también. A veces tengo detallitos de hilo aquí en la mesa. Ok, venimos ahora y trabajamos este punto de esta vuelta que me falta para cerrarla. Y lo que les dije en la vuelta anterior, vamos a acercar un poquito para que este detalle no lo vayan a obviar. Recuerdan que yo comienzo con 3 cadenetas y un punto alto. Bueno, donde esté el punto alto, allí es donde vamos a pasar la aguja, pasamos hilo y cerramos. Con esto terminamos la segunda vuelta de la trenza. Y así vamos con el diseño. Voy con la segunda vuelta. Ven que aquí se define una trenza. Aquí está definida la segunda trenza. ¿Ven? Y aquí está definida la tercera trenza. Lo que vamos a hacer es trabajar 5 vueltas con este mismo diseño. Es decir, vamos a ir con puntos convencionales. Acá en la trenza, 2 tomados por detrás, 6 tomados por delante, 2 tomados por detrás, puntos convencionales. Venimos otra vez con la trenza por detrás, 2, 6 por delante, 2 por detrás, puntos convencionales y la trenza que nos queda, 2 por detrás, 6 y 2. Y el puntico que nos queda para cerrar. Lo vamos a hacer por 5 vueltas, es decir, a mí me faltarían 3. Regreso cuando lo tenga de ese tamaño para explicarles cómo vamos a hacer el cruce. ¿Entendido? Ya hice las 5 vueltas con el diseño como les comenté. Es decir, recuerden que este fue una primera vuelta de punto alto de base, vamos a decirlo así. A partir de aquí comenzó el diseño. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Siempre lo que vamos a cambiar va a ser es en esta parte donde están los delanteros por delante. Iniciamos con las 3 cadenetas, comenzamos a trabajar hasta llegar acá. Ya estoy llegando, hago los que son tomados por detrás, como siempre lo venimos haciendo, porque son los que van como a marcar o a delimitar ese espacio. Recordemos que nosotros tenemos 6 puntos tomados por delante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 1 y 2, es decir, punto alto doble. Dejamos 1, 2, 3 sin tejer, nos vamos al cuarto y tejemos ese punto alto doble y hacemos una sacada, una segunda sacada y una tercera sacada. Vuelvo otra vez, tejo el que sigue tomando 2 lazadas y 1, 2 y 3 sacadas. Vuelvo otra vez, 2 lazadas y me voy a ese tercero que está allí. Bien, repito el procedimiento pero con estos 3. Vuelvo a tomar doble lazada, me voy al primero que dejé de tejer y repito, es decir, termino ese punto alto. Vuelvo otra vez, 2 sacadas, el segundo que había dejado sin tejer acá. Lo paso y lo tejo igualmente por delante. 1, 2, 3. Vuelvo otra vez,
y me queda uno que él siempre está como allí escondido, que sería este. Esa es la forma como vamos a hacer el cruce de los puntos. Vamos ahora a los dos tomados por detrás. ¿Ok? Siempre va a quedar como este huequito aquí, pero él después no se va a ver, va a ser imperceptible. ¿Ok? No lo vamos a notar. Ya hicimos el cruce. Continúo trabajando de la misma forma y repito el procedimiento en la otra trenza. Entonces continuamos con los puntos altos normales que separan una trenza de otra. Y la segunda trenza. Voy a repetir aquí el procedimiento, que sería punto alto tomado por detrás, punto alto tomado por detrás, que son dos. Voy a acercar la imagen para que lo puedan ver bien. Vamos acá. Déjame ver aquí. Listo. Ok. Dos lazadas. Tenemos 6. Nos saltamos 1, 2 y 3. Nos vamos aquí. Y tomo por delante y lo paso 1, 2, 3. Vuelvo otra vez. 2 lazadas. Observen que yo me ayudo mucho con mis dedos para que pueda pasar. Vean acá. Entonces miren este movimiento que ya hasta lo tengo así. 1, para solamente permitir que pase la hebra que yo quiero. ¿Ok? Vuelvo otra vez. 2 lazadas y nos vamos al tercero. Acá, acá y acá. Vuelvo otra vez, 2 lazadas y me voy a los 3 que había dejado de tejer. Acá ven que nosotros somos los que llevamos el tejido. Lo vamos a ir como torciendo. 1, 2, vean que yo agarro el puntito aquí para que tenga más facilidad. Bueno, ustedes se las ingenian. 2 lazadas, me voy al segundo que dejé de tejer. Y esa es la forma como nosotros vamos a ir cruzando esta trenza. ¿Ok? 2 lazadas y nos vamos a este que quedó pendiente. Acá. 1, 2, 3. Cruzamos ya los puntos y si las personas que están acá viéndome saben tejer en 2 agujas, es igual como cuando lo hacemos en 2 agujas. Solo que allá los dejamos en espera con un accesorio. Entonces seguimos tejiendo puntos convencionales hasta llegar a la otra trenza. Nos queda la tercera trenza donde repetimos el procedimiento. 2 tomados por detrás, nos saltamos 3. A partir del punto 4, 5, 6 vamos tomándolos uno por uno, haciendo 2 lazadas y terminando ese punto alto. Luego nos vamos uno por uno a los 3 que habíamos dejado de trabajar, 2 tomados por detrás, cerramos vuelta. Luego de cruzar comenzamos haciendo la vuelta como de costumbre en estos puntos que separan las trenzas. Recuerden que son puntos altos convencionales. Voy a seguir hasta donde esté la primera trenza y les diré qué es lo que vamos a hacer. Ya en la primera trenza tomamos el que está por detrás como normalmente lo hacemos, que sería 1 y 2. Luego nos vamos a conseguir con los puntos centrales, los que cruzamos, y los vamos a tomar por delante como lo veníamos haciendo, solo que los vamos a conseguir allí como escondidos, producto de ese cruce que hicimos. Otro, allá hice uno, ¿verdad? Aquí está el segundo. Y el tercero siempre nos va a costar un poquito más, pero ahí está. Aquí. ¿Ven? El tercero. Tomado por delante como normalmente lo veníamos haciendo. Solamente vamos a hacer punto alto doble cuando vayamos a hacer el cruce. ¿Ok?
Esto lo vamos a hacer otra vez por 5 vueltas y luego hacemos el cruce como ya les indiqué, ¿verdad? Ya hice acá los 6 puntos, 3 y 3 son 6 tomados por delante, y vuelvo acá con estos dos que son tomados por detrás. Seguimos, ¿verdad? Los puntos altos convencionales que separan trenza y trenza. Nos venimos acá tomándolos normalmente hasta llegar a la segunda trenza, donde repetimos este procedimiento. Lo vuelvo a hacer ahorita cuando yo llegue a ese punto. En la segunda trenza igual, los dos que cruzamos por detrás, 1 y 2. Tenemos ahora los 6 que cruzamos, que los vamos a tomar como veníamos, ¿verdad? Acá, sin hacer punto alto doble, sino punto alto tomado por delante normal. Sería 1. Vuelvo otra vez. Recuerden que estos, como los cruzamos, tienden a estar allí como escondiditos, pero se consiguen. Y el tercero es el que casi no logramos ver, pero allí está. ¿Ven? Ese sería quizás el que más nos cuesta. Y ahora estos otros 3. Como ven, es bastante sencillo. Este procedimiento que estoy haciendo ahorita lo vamos a hacer por 5 vueltas. Esta sería la primera vuelta. Luego volvemos a hacer una vuelta de cruce. Es decir, cruzamos con los puntos altos dobles. Vengo otra vez acá y 2 tomados por detrás, 1 y 2, y entre trenza y trenza, punto alto como se nos presenta. Ok, así. Listo. Repito igual en la tercera vuelta, en la tercera trenza de esta vuelta, 2 tomados por detrás y los 6 tomados por delante, teniendo en cuenta que como es la primera vuelta después del cruce, se nos van a esconder un poquito. Cerramos y vamos a trabajar entre cruce y cruce 5 vueltas. Es decir, vamos a suponer, yo hice el cruce aquí y digo 1, 2, 3, 4, 5 y hago el cruce. Ok, esto lo voy a hacer yo, en mi caso ustedes lo van a hacer del largo que ustedes quieran. Yo hice 1, 2, 3, 4 y 5 cruces, es decir, crucé 5 veces el punto. Cuando yo llegue hasta ese tamaño, regreso para explicarles lo otro que les iba a decir. Antesito yo les dije que ustedes después podían tomar la decisión de qué tan ancho querían hacer esta trenza, ¿verdad? O si querían hacer esta trenza de un tamaño aquí, de otro tamaño aquí y de otro tamaño aquí. Tan sencillo como delimitar cuál es la cantidad de puntos. Pueden hacerlo con 4 puntos, ¿verdad? Entonces haríamos el cruce, tomamos 2 y cruzamos 2. Pueden hacerlo incluso con 8 puntos centrales. Lo que sí debemos tener para que se nos demarque bien son tomar estos por detrás. Pueden ser 1 o 2. Aunque yo he visto que hay personas que no hacen estos anticipados a la trenza, pero entonces no se distingue muy bien lo que estamos haciendo. Entonces recuerden, 2 tomados por detrás, 6 tomados por delante, 2 tomados por detrás. Cuando llevemos 5 vueltas con esta secuencia, hacemos el cruce, que sería dejando 3 en espera, y los otros 3 los hacemos con puntos altos dobles tomados por delante. Y luego los que habíamos dejado en espera los volvemos a tejer con puntos altos tomados por delante. Volvemos otra vez acá y continuamos esa secuencia. ¿Entendido? Entonces, cuando ya yo tenga la cantidad de trenzas que yo considere apropiada, que en mi caso fueron 5 veces que yo crucé, regreso. También en algunas ocasiones yo he visto que podemos
doblar aquí, después lo corregimos. Por detrás también se ve este diseño, entonces he visto personas que simplemente lo convierten en botín, ¿verdad? Lo hacen largo, lo convierten así, doblando en botín, y también queda un diseño bastante interesante. Así es que bueno, es una puntada muy bonita. Regreso cuando lo tenga de este tamañito. Se teje muy rápido porque claro, yo estoy trabajando en un material grueso, pero es súper entretenido. Regreso entonces cuando yo lo tenga de ese tamaño. Gente, recuerden suscribirse. Ya terminé el diseño. Yo lo crucé por un total de 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ahora vamos a trabajar en la parte superior y vamos a dar unas vueltas de medio punto por un total de 6. Es decir, vamos a hacer 6 vueltas de la siguiente manera. Vamos a ir acá e iniciamos con una cadenita para subir, y en cada uno de los puntos vamos a hacer un medio punto. Eso nos permite darle un toque para que no se esté bajando este tipo de diseño, aunque todo va a depender del material que lo hagan, ¿ok? Particularmente en este, que es un poco grueso, no tiende a bajarse, pero si lo hacemos en otro material como algodón o nylon, sí se va a tender a bajar. Y haciendo estas 6 vueltas, perdón, voy a hacer yo, de medio punto, hacen que ofrezca más resistencia. Regreso cuando yo ya tenga esas 6 vueltas de medio punto para indicarles cuál es la última vuelta que vamos a hacer. Ya hice las vueltas de medio punto. Vamos a hacer ahora una puntada de borde, que consiste en subir 2 cadenitas, y de allí, de donde salen las cadenitas, vamos a hacer 2 puntos altos allí mismo donde están las cadenitas, y contamos ahora 1, 2, y en el tercer punto hacemos medio punto para que quede de esta manera una puntada de borde. Repito, 2 cadenitas, de donde salen las cadenitas, allí en ese espacio hacemos 1 y 2 puntos altos. Contamos 1, 2, y en el tercer punto medio punto. Repito, 2 cadenitas al aire, 2 puntos altos en ese espacio de donde salen las cadenitas. Contamos 1 y 2 puntos, y en el tercero hacemos medio punto. Esto lo vamos a hacer por todo el borde. Terminé ya de darle la vuelta allí, corté el hilo y ensarté por acá, y lo que hago es ir escondiendo el hilo, ¿ok? Así hasta perderlo completamente. Muy bien escondidito por allí para que no se nos salga. Y este es el resultado de este lindo proyecto, unas botas tejidas. Espero les haya gustado el resultado. Son sumamente cómodas y quedan súper originales. Así es que bueno, recuerda suscribirte a mi canal, comentar y compartir.